El nombre se llama Guía para entender las organizaciones y la pregunta viene por esto, digamos, eh, ¿por qué los empleados públicos cuando están en el trabajo caminan más lento? ¿Se dieron cuenta que caminan más lento? Digo, si lo ven, dice, eh, ¿por qué eh, una empresa que está, una startup, ¿por qué la gente se viste desprolija? Eh, por qué una empresa de una multinacional que ya lleva muchos años en el mercado y que ha tenido muchos éxitos, ¿por qué se visten todos iguales? ¿Por qué cuando viene una empresa que ha tenido un éxito impresionante y viene un orador, y por qué el tipo es un arrogante? Es decir, hay un montón de cosas, de comportamientos de las personas, que en realidad no se lo podemos asignar a las personas. Es decir, esa persona que es arrogante no es porque sea ella misma arrogante. O el empleado público que camina más despacio en el trabajo no es porque tenga un metabolismo lento. En realidad son cosas que son de la organización, digamos. Entonces, cada una de las personas que pertenecen a esa organización lo que están recibiendo es un comportamiento o algo general. Si nosotros pudiéramos entender mejor cómo funcionan unas organizaciones, además de entender estas pequeñas cosas que espero poder responderlas, cada una de estas preguntas durante esta presentación, además podemos entender qué cosas son normales y qué cosas no son normales en la vida, en el funcionamiento de una organización. Es increíble cómo nosotros, las pocas ideas que tenemos sobre las organizaciones, cómo funcionan y demás, es decir, en realidad muchas veces nos tendemos a concentrar en el producto y lo demás y no entendemos cómo funcionan las organizaciones. Y entender cómo funcionan las organizaciones es fundamental, por dos razones, digamos. La primera es para entender qué pasa con nuestra organización, es decir, qué pasa cuando tenemos un problema en la empresa y eso está bien o está mal, es un problema normal o es un problema grave. Eh, pero fundamentalmente, no solo para entender a nuestras organizaciones, sino que nuestras organizaciones trabajan con otras organizaciones. Son clientes, son proveedores y demás. Si yo le voy a vender a una organización y que esa organización es una burocracia, le tengo que vender de una manera. Y si es una startup, le tengo que vender de otra y demás. Así que la capacidad de poder entender las organizaciones es fundamental. Yo lo único que voy a tratar de hacer hoy es darle un pequeño overview de una teoría que la verdad que yo tuve la enorme suerte de haber recibido esa teoría de un maestro que se llama Itzhak Adises. Lo que voy a hacer la idea está mucho más en profundidad de lo que voy a hablar ahora, está en ese libro que por supuesto se los recomiendo. Y que a mí me enseñó desde el comienzo de Artecha a entender un poco o bastante por qué funcionan las organizaciones o cómo funcionan y demás. Para eso necesito, antes de meterme en el tema en sí, necesito dar un overview muy rápido de la idea fundamental de esto. Yo di una charla en el TEDx Montevideo sobre este tema que voy a hablar ahora y después vuelvo otra vez al tema de fondo. Lo que decía, la base de Adises, lo que dice es que para que funcione una organización de forma razonable, en el corto y en el largo plazo, necesita de 3 vitaminas, digamos, o 3 componentes que son fundamentales. Si alguna de esas 4 vitaminas, si alguna de esas 4 vitaminas no está funcionando, tiene algún problema, entonces la organización en algún momento algo malo va a pasar. Las 4 vitaminas que son, digamos, es la primera, le voy a poner un nombre, entonces la primera le voy a poner P, la vitamina P, y que se refiere al hecho de cumplir con el propósito de la organización. Lo primero que tiene que hacer una organización es cumplir con su propósito. Si le preguntamos a la mayor parte de la gente, y esa es una de las primeras errores de concepción que tenemos, es si le preguntamos cuál es el propósito, normalmente va a decir que es ganar plata. Y no es ganar plata. El propósito de una organización es satisfacer las necesidades de algún cliente. El resultado es ganar plata. Pero eso es confundir el partido de fútbol con el tablero, digamos. Es decir, el tablero, si nos va bien y hacemos gol, el tablero sube, pero no podemos confundir una cosa con la otra. Así que lo primero es la primera vitamina, que podríamos decir el qué, es el trabajo, qué es lo que hay que hacer, y es cumplir con el propósito de satisfacer la necesidad de alguien.
la forma más fácil de saber si nosotros estamos cumpliendo la necesidad de un cliente es imaginarnos qué pasa si nos morimos. Es decir, ¿quién va a llorar por nosotros? Es decir, si la organización no está más, ¿quién va a llorar? ¿Va a haber alguien que va a llorar o nadie va a llorar? Si nadie va a llorar, entonces no estamos cumpliendo con alguien, ¿no? Entonces esa es la primera vitamina, en cierto sentido va a la eficacia y es algo del corto plazo. Después tenemos otra vitamina que le vamos a llamar la vitamina A, que va a la eficiencia en el corto plazo y en vez de preocuparme qué, se preocupa del cómo estoy haciendo las cosas. Puedo estar satisfaciendo la necesidad de los clientes, pero la verdad que estoy trabajando como un burro, 18 horas por día, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el A se preocupa de hacerlo de forma eficiente. Es decir, además de hacer algo eficaz, de hacer algo de forma eficiente. Si tenemos esas dos vitaminas, la organización en el corto plazo va a andar bien. En el corto plazo le va a ir bien. Pero las cosas pasan con el tiempo, así que necesitamos dos vitaminas más que nos den el largo plazo, que nos vaya mejor, que nos aseguren el largo plazo. La tercera vitamina es la que vamos a llamar la vitamina E, que va a la eficacia en el largo plazo y que viene de emprender, es la capacidad de inventar un futuro, no de adaptarse al futuro, sino la capacidad de adaptar un futuro, de inventar un futuro, de hacer algo proactivo hacia el futuro. Esa es la vitamina que le vamos a llamar de E, de emprender, y se refiere, siempre empieza con una pregunta, se refiere al por qué no, es decir, si la vitamina P es el qué, si la vitamina A es el cómo, la vitamina E es el por qué no, el por qué o el por qué no hacemos esto, por qué no hacemos tal otra cosa, y va hacia la eficacia en el largo plazo. Y por último, la última vitamina que quiero poner es la vitamina I, que es la de integrar, es decir, somos un equipo, la organización es un equipo, cuanto más integrado esté ese equipo, va a tener más eficiencia en el largo plazo. Es decir, que cuanto más actuemos como equipo, si actuamos la verdad que como islas independientes, cada uno viene a hacer trabajo y no le importa nada lo que está pasando alrededor, no vamos a tener vitamina I, digamos. Una forma bien clara de si una organización tiene buena vitamina I es la capacidad de sobrevivir a sus fundadores. Es decir, ¿qué pasa si el fundador no viene más a trabajar? ¿Tiene una capacidad de sobrevivir esa organización o no? Si no la tiene, no tenía suficiente vitamina I. Bueno, entonces esta era, si quieren, era la parte que necesito, porque voy a hablar bastante de estas 4 vitaminas en la charla. Solo para resumir, para que algo funcione bien necesita la vitamina P, que es satisfacer la necesidad de un cliente, la vitamina A, que es hacerlo de forma eficiente, la vitamina E, tiene que emprender, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer cosas nuevas? Y la vitamina I, que es integrar, trabajar con un equipo. ¿De acuerdo? El punto interesante es que en la vida de una organización no siempre se necesitan estas 4 vitaminas todas al mismo tiempo. Depende del ciclo de vida donde se encuentre la organización, a veces necesita de más vitaminas y a veces necesita de menos vitaminas. El punto más importante que dice Adices respecto a esta charla, dice, miren, las organizaciones tienen ciclos de vida, digamos, entonces, dado que tienen un ciclo de vida igual que los organismos vivos, hay situaciones que son normales y hay situaciones que no son normales. El ejemplo más claro es, supóngase que alguien va al médico y le dice, doctor, dice, yo tengo este problema, dice, no camino, me paso llorando todo el día, dice, lo único que me gusta es tomar leche, me hago caca y pichí y duermo 20 horas por día. ¿De acuerdo? Supóngase voy y le digo al médico eso. El médico le va a preguntar, bueno, ¿qué edad tiene, señor? Entonces si le dice 6 meses, le dice, no se preocupe, es un problema que va a pasar con el tiempo. Si le dice, tengo 40 años, le va a decir, tengo un problema gravísimo. Es decir, tiene un problema grave, hay que tratarlo, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con las organizaciones. Es decir, si hay cosas que son normales, es decir, son problemas, no nos gusta, digamos, que el nene se haga caca no nos gusta, digo, pero es normal, digamos, y no tenemos que preocuparnos demasiado por ese tema. Ahora, si no dormimos, si lo único que tomamos leche y tenemos 40 años, nos tenemos que dedicar muy fuertemente a eso porque es un problema muy grave. Entonces, lo importante es, las organizaciones tienen un ciclo de vida y durante ese ciclo de vida tienen, digamos, situaciones normales, problemas que son normales,
que se solucionan con el tiempo, y problemas que son anormales y que son necesarios tratar de forma urgente. Así que voy a ver algunas de esas cosas. Para poder ver cuáles son los problemas normales y cuáles son los problemas no normales, necesito hacerme esta pregunta primero. ¿Qué hace que una organización envejezca? Digamos, ¿qué hace que la ponga vieja? Y bueno, y lo mismo, lo que hace que una organización envejezca es, voy a tratar de responder recién al final, pero primero necesito definir qué quiere decir que envejezca. Y eso es algo que también está muy relacionado con los organismos biológicos. La función de que algo es joven o es viejo parece ser una relación entre la flexibilidad y el control. Es decir, cuando una organización recién comienza, lo que va a tener es muchísima flexibilidad. Con el paso del tiempo la va a perder. Lo mismo una persona, digamos, cuando un bebé es muy flexible, pero a pesar de ser muy flexible, lo que tiene es muy poco control. Así que lo que pasa durante la vida de una organización, lo mismo que un organismo es, empezamos con mucha flexibilidad y muy poco control, vamos aumentando el control, perdemos la flexibilidad y esas dos cosas van pasando hasta que al final, en la parte final de la gráfica, ya cerca de la muerte, tenemos tanto control y tan poca flexibilidad que perdemos el control y la flexibilidad y el organismo muere. Lo mismo pasa en una organización. Lo interesante es que el punto máximo, el punto de plenitud, si lo ven ahí, es un punto donde no tenemos tanta flexibilidad como podríamos y no tenemos tanto control como podríamos. Pero ese es el momento mejor. Digamos, el momento máximo no tenemos ninguna de las dos, ni la flexibilidad ni el control en su punto máximo, pero de cualquier manera ese es nuestro mejor momento. Así que bueno, vamos a ver entonces ahora cuál es el ciclo de vida de las organizaciones. Así como el ciclo de vida de una persona tiene nacimiento, infancia, adolescencia, etcétera, etcétera, cuál es el ciclo de vida pero de las organizaciones en vez de los organismos vivos, que tiene bastante, van a ver que tiene bastante relación, pero tiene también algunas diferencias sutiles. Lo primero es cuándo comienza una empresa, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza? Entonces, comienza primero con lo que podemos decir antes del comienzo, si quieren, es el noviazgo. Es cuando se juntan los fundadores y sueñan qué es lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Es decir, cuando se juntan en un boliche, se juntan después de, como en el Techambir o en algún lado así, se junta y dice, acá tendríamos que hacer algo. En el momento del noviazgo, lo que más importa es la vitamina E, la que les decía, la de emprender, porque están inventando un futuro. ¿De acuerdo? Es decir, podemos decir que prácticamente ahí lo que se necesita es eso. Si lo que tenemos es un grupo de personas que lo único que está pensando cómo van a ganar el dinero una vez que están, qué porcentaje tiene cada una de las acciones o cosas por el estilo, nada va a pasar. Lo que en el momento del noviazgo, la vitamina importante, lo normal es que sean unos delirantes, que sea un sueño, ¿de acuerdo? Y que ese grupo sea visto por fuera como una cosa que no tiene ningún sentido y que va a ser un fracaso total. ¿De acuerdo? Eso es normal. Como le decía, de la misma manera que es normal que un nene se haga 4 a los 6 meses, es normal que en esa etapa que se juntan, todo lo dice, este es un delirante, esto no va a funcionar y demás. Eso es normal. Anormal sería que estoy discutiendo qué porcentaje de acciones tiene cada uno cuando no sabemos ni lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Decir, bueno, ¿y qué salario voy a ganar yo? ¿No? Eso es anormal, es un tema que hay que tratarlo. Ahora, si el tipo dice, nosotros acá lo que tendríamos que hacer es, yo creo que tenemos que hacer algo que con esto tenemos que destruir a Google, ¿no? Pues dice, a Google, estás en un boliche, digamos, es decir, no tenés un peso, tenés 20 años y querés destruir a Google, bueno, eso es normal, digamos, no se preocupen, digamos, pasa con el tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es el momento, entonces, el momento de que, digamos, del sueño, nos juntamos, de alguna manera es el momento que se construye una visión y se identifica cuál es la necesidad que se va a satisfacer de algún cliente. Eso es, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ese es el momento, ¿de acuerdo? Pero no nació la empresa. Es decir, esto es un noviazgo, ¿de acuerdo? Y como van a ver que en cada una de las etapas hay una causa de muerte típica, digamos. La causa de muerte típica acá es que quedamos en eso y no pasó nada. De la misma manera que la mayor parte de los noviazgos no terminan en casamiento, la mayor parte de estos noviazgos empresariales no terminan en una empresa. Digamos, simplemente nos juntamos y después volvimos al trabajo, cada uno de nosotros, no sé qué, y nos olvidamos del tema. Era buena idea, no sé qué, pero al final nunca la concretamos. Es decir, quedó en la vitamina E
pero no hubo más nada. Digamos, hubo mucho sueño, muchas cosas, pero no pasó nada. Si de alguna manera los fundadores toman un riesgo, entonces la empresa nace. La empresa nace no cuando nos inscribimos en la DGI, nada de eso. La empresa nace el día que alguien toma un riesgo. Típicamente es cuando uno de los emprendedores o todos dejan el trabajo. Dejan el trabajo anterior y se dedican a esto. Las startups que los fundadores tienen un trabajo diario y después trabajan en la noche en la startup, no nació todavía. No digo que esté bien o está mal, pero no nació. Digamos, todavía no se probó el compromiso, ¿de acuerdo? Ahora, si se prueba el compromiso, es decir, si alguien dice, bueno, esto yo voy a vivir para esta idea y me la juego, normalmente además es un problema porque el tipo abandona algo y va a ganar menos, ¿no? Es decir, estás dejando algo, estás empeorando en el corto plazo. Alguien deja, bueno, dejo el trabajo, la familia te mira mal, te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Dejaste un trabajo estable y demás, te tiraste. Bueno, entonces ahí la empresa nació, ¿de acuerdo? Y ahí decimos, ahí está la infancia. Si ven la gráfica hay como una raya, ahí lo que quiero simbolizar con eso es un momento de conflicto fuerte donde tomamos una decisión, ¿de acuerdo? Es decir, abandonamos lo que estábamos haciendo y nos vamos a dedicar a esto. Uno de los puntos interesantes es cuando pasamos del noviazgo a la infancia, cuando nació la empresa, es que el foco de la empresa cambia totalmente. Es decir, antes de la empresa nosotros estamos pensando en la visión, en el largo plazo, en cómo destruir a Google y demás. Cuando tomamos el compromiso y dejamos el trabajo, ¿qué hacemos? Ahora lo que importa es trabajar, ¿de acuerdo? Y muy fuerte. Lo que les quiero decir es, abandonamos abandonamos el sueño, digamos, la organización abandona el sueño, abandona las cosas, ¿y a qué se dedica? A trabajar como un burro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nace y lo que se necesita es la vitamina P. Si yo voy a una startup que recién se creó, y los tipos están cansados porque están trabajando 18 horas por día, es normal. ¿De acuerdo? Si yo voy a una startup que recién se fundó y los tipos están trabajando 4 horas, es grave. Y están dedicados a hacer trekking o lo que sea, es grave. ¿De acuerdo? Es decir, ahora, si trabajan mucho, si se quejan porque trabajan mucho, si se quejan porque están cansados, está bien, digamos, es lo que tiene que pasar. Si yo voy a una startup y esa startup, ¿cuál es el problema que tiene en la infancia? ¿Cuál es el problema número 1 que tiene una startup? El número 1, ¿cuál es? ¿No tiene qué? No tiene dinero. ¿De acuerdo? Es decir, si yo voy a una startup y la gente llega tarde, por ejemplo, si voy a una startup y se quejan porque no tienen dinero, es normal y va a pasar con el tiempo. ¿De acuerdo? Si yo voy a una startup y los tipos dicen, no, acá tenemos 250 millones de dólares de un angel investor que nos puso plata, no digo que sea normal, pero es un problema, digamos, porque una de las funciones fundamentales de la empresa en la infancia es probar su compromiso y probarse como empresa. Digamos. Entonces, tienen que pasar por una serie de situaciones complejas para poder sobrevivir. Una de ellas entonces tienen que trabajar mucho. Y dice, bueno, ¿cuál es el organigrama de la empresa? Si viene, yo les pregunto, yo soy consultor y le digo, bueno, muéstrenme el organigrama de la empresa. ¿Qué me van a decir una empresa en la infancia? Ni la menor idea, ¿no? ¿Está bien o está mal? Está perfecto. Si el tipo me dice, no, mira, acá es así, este es el directorio, este es el encargado de este es el encargado del otro, ese es un problema. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen la gente que estudia MBAs y demás y que va a analizar empresas. Pocas veces tienen en cuenta la edad de la empresa. Entonces, no es lo mismo, digamos, han estudiado la mayor parte del tiempo para empresas que vamos a ver más adelante que están en la madurez. Entonces, las cosas que se aplican en la madurez no tienen nada que ver con las cosas que se aplican en la infancia. Si yo voy a un pediatra, no me va a decir lo mismo que voy a una persona que trata a personas maduras, digamos. Es decir, no es lo mismo. Es decir, los doctores lo tienen clarísimo, no siempre lo tenemos claros, sobre todo la gente que estudia MBAs o consultores y demás. Así que es perfectamente normal. Los fundadores, ¿delegan o no delegan? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal que no deleguen? ¿Está perfecto? En este momento está perfecto.
¿De acuerdo? Los descripciones del cargo, ¿cómo son las descripciones del cargo de una empresa que está en la infancia? Macho, vení, trabajá y hacé todo lo que puedas, ¿no? Es decir, estamos trabajando como locos y estamos tratando de resolver todo lo que podamos. Estamos probando aquella idea inicial que íbamos a satisfacer a un cliente, lo estamos probando si eso es verdad. Porque en la etapa del noviazgo es todo un sueño, no teníamos ningún chequeo contra la realidad. Este es el momento que la máquina aterrizó y está chequeando contra la dura realidad si eso está bien o eso está mal, ¿de acuerdo? Así que toda la potencia tiene que estar en cumplir con eso. La principal causa de muerte en esta etapa es que en realidad era una mala idea. Es decir, en realidad el sueño que habíamos tenido, no había tantos clientes para eso, o la verdad que no tenían esa necesidad, o la verdad que no supimos hacer, digamos, organizarnos para poder cumplir con ella, digamos. Entonces, lo que tenemos es la mortalidad infantil, donde de alguna manera podemos, normalmente es el cansancio del fundador, los tipos que habían fundado se cansaron de trabajar tanto y no tener ningún resultado y abandonan la idea. Esa es la causa más normal, y la causa de la causa muchas veces era que no era tan buena idea. La mayor parte de las veces las ideas no son tan buenas y bueno, y en ese momento fracasa. Pero vamos a suponer que no fracasó, ¿de acuerdo? Entonces acá viene una etapa bien interesante en la vida de la organización, que es trabajaron mucho, no sé qué, tenían poco cash, esto, lo otro, y en determinado momento alguien mira la cuenta bancaria y se dan cuenta que tienen bastante dinero. Trabajaron tanto, no le dieron ni pelota ni a la cuenta bancaria, ni una cosa a la otra, pero la cosa empezó a tomar tracción, empezó a avanzar, ¿de acuerdo? Y de repente miran la cuenta bancaria y la cosa no está tan mal. Yo digo, en mi caso particular en Artech me la acuerdo perfectamente, cuando habíamos comenzado y la contadora de la empresa era mi hermana, porque normalmente también uno comienza con los familiares, ese tipo de cosas, y un día estábamos trabajando como locos, no sé qué, y un día viene mi hermana y dice, bueno, estuve haciendo el balance, ¿no? Porque le daba pelota a todas esas cosas, ¿no? Y dice, no sé qué, y yo lo único que me interesaba era cuánto teníamos la cuenta bancaria, digamos, ¿no? Es decir, todo lo otro, activo intangible, ¿no? Activo fijo, yo que no me importaba nada, me importaba era cuánto teníamos la plata en el banco, y me dice $400.000. Cuando dijo que tenía $400.000, yo dije, a la pelota, esto es decir, fue una sorpresa enorme para mí, digamos, encontrar eso, y que normalmente parece mentira, pero pasa como una especie de sorpresa, digamos, como un momento, ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, entonces, pasamos a lo que se llama a la empresa go-go o toca-toca. En el sentido es, te crea digamos, trabajaste tanto tiempo, hiciste la vida tan dura, digamos, te costó tanto, y llegaste a algo, o empezaste a llegar a algo, que te crea una sensación de que todo lo podés. Entonces, cuando la organización abandona la infancia, empieza en esta etapa, digamos, es como dice un amigo, es como gato chico, ¿no? No conoce el peligro, digamos. Es decir, te dio tal sensación, acá es donde viene la etapa arrogante, ¿de acuerdo? Te dio tal sensación, digo, escúchame, si yo hice esto generando programas, en realidad criar vacas no es tan diferente, ¿de acuerdo? Es decir, te da acá es donde aparecen los emprendedores a candidatos a presidente, ¿de acuerdo? Dice, bueno, escúchame, esto me fue tan bien, ¿está? Que de repente, digamos, dirigir un país es una pavada, digamos, es decir, en realidad los otros son medio bobos, pero yo la sé hacer. Entonces, acá es donde la empresa empieza a hacer de todo. Entonces, empezó generando programa y después resulta que empieza alguien le dice, che, vos sabés que hay una oportunidad genial para comprar un campo, comprémosla. Forestación, esto, lo otro. Entonces, empieza a generar cada vez más resultados y cada vez más proyectos. Adice dice que la forma de saber más clara, de saber si una empresa está en esta etapa del toca-toca, toca-toca se refiere por cuando un niño empieza a caminar. Cuando un niño empieza a caminar le pasa lo mismo, ¿no? Digamos, se siente tan poderoso, digamos, que empezó a caminar, antes gateaba, que camina, que hace, no conoce el peligro, ¿no? Digamos, se mueve, va para todos lados, tenés que cuidarlo hasta que un día, ¿qué hace?
mete el dedo en el enchufe, ¿no? Digamos, es decir, hasta que en algún momento se mete en un lío. Pero mientras tanto, digamos, empieza a, digamos, a hacer de todo. Entonces dice, la forma de descubrir si una empresa está en el toca-toca es ir preguntarle a los fundadores, ¿a ustedes qué están haciendo? ¿Cuáles son los negocios que están? Entonces el tipo dice, estoy en esto, y al rato dice, no, para que me olvidaba que también estoy en esto, digamos, es decir, si ni saben en la cantidad de cosas que se han metido, entonces la empresa está en el toca-toca. Es un momento digamos, de exuberancia, es un momento de extrema potencia. El problema es que todavía no sabe el peligro. Sabe lo que tiene que hacer, pero no aprendió a lo que no tiene que hacer. Es decir, le fue tan bien en la etapa anterior, le costó tanto y llegó tanto, ¿tá?, que sabe, dice, si yo pude hacer esto, entonces pude hacer todo. Le falta una etapa más, le falta aprender el no. Es decir, aprendió el sí, no aprendió el no. ¿De acuerdo? En esta etapa, normalmente, digamos, lo que puede pasar si la empresa, digamos, la causa de muerte es lo que se llama la trampa del fundador. La trampa del fundador se refiere a que en determinado momento de crecimiento de la empresa, los fundadores tienen que cambiar su estilo. Es decir, el estilo que le había funcionado en la infancia, cuando yo le decía, no delegaban, no tenían ninguna definición de cargos, no tenían organigrama, etcétera, etcétera. Todo eso que era normal y que funcionaba perfectamente en la infancia, ahora la empresa tiene otro tamaño y eso ya no funciona así. Entonces, o se va o cambia de estilo. Si no hace ninguna de las dos cosas, entonces la empresa entra en el proceso de lo que se llama la trampa del fundador y queda en ese estado de un adolescente, de una infancia constante, y normalmente pasa que comete algún error y la empresa desaparece. Digamos, tantos proyectos, haciendo tantas cosas y demás. De hecho, la forma que la empresa pasa del toca-toca a la etapa posterior no es una etapa normal, no es una etapa clara y definida, sino, digamos, suave, sino que es un golpe. Es decir, normalmente se pasa a la siguiente, que es la adolescencia, porque algo anduvo mal. Es decir, nos metimos en tantas cosas que hubo un proyecto que dio unas pérdidas estrepitosas, nunca nos había pasado. Nunca había pasado que nos fuera mal en algo, hasta ahora siempre nos había ido bien. Es decir, hasta ahora nunca habíamos llegado al no, digamos, Entonces, en determinado momento, ¡boom!, se arma un lío. Y ahí, cuando la empresa recibe esa crisis, digamos, esa situación, ahí es donde dice, bueno, pará, acá vamos a tener que organizarnos. Entonces, si ustedes ven, pasamos a la adolescencia, donde empieza por primera vez la vitamina A. Fíjense que la vitamina P es una de corto plazo, se refiere al qué, a lo que trabajar. Hasta ahora nunca nos habíamos preocupado por la eficiencia, nunca nos habíamos preocupado si estamos trabajando pocas horas o muchas horas. Ahora, en la adolescencia, nos empezamos a preocupar cómo estamos haciendo las cosas. No tanto el qué, ya tenemos la cuenta bancaria, ya no estamos peleando tanto por el cash, ya podemos pagar los sueldos, de acuerdo, con cierta tranquilidad. Así que ahora nos vamos a preocupar del cómo estamos haciendo las cosas. Pero acá hay un problema crítico, digamos, cuando pasamos a la adolescencia, se puede pasar de una buena forma o de una mala forma, digamos. La buena forma es, si la vitamina A va a crecer, el tema es cuál va a perder, digamos, cuál vamos a perder, ¿tá? Y ahí podemos perder dos, ¿tá? La vitamina P, que es la de producir, o la vitamina E, de emprender. Si perdemos la vitamina E, digamos, la de buenas ideas, ¿tá?, la de tener buenas ideas y demás, ahí vamos a entrar en un envejecimiento prematuro. Es decir, eso está mal. Lo que es razonable es entrar a la adolescencia perdiendo algo de P. ¿Qué quiere decir? La empresa no va a producir tanto como antes. Es normal que una empresa que entre a la adolescencia no produzca tanto como en las etapas anteriores. Antes las versiones las sacaba mucho más rápido, hacía un montón de cosas mucho más rápido, que ahora va a perder un poquito. Está bien, es un problema normal. Ahora, fíjense por qué se llama adolescencia. Si la cosa va bien, lo que vamos a tener es una empresa que tiene mucho A, que se va a preocupar de cómo estamos haciendo las cosas, y tiene mucho E, que quiere decir que quiere inventar nuevas cosas y quiere hacer. La vitamina A se encarga de seguir los reglamentos, ¿no? Es decir, el A
lo que dice, este es el reglamento, así se trabaja en esta empresa. Esa es la forma de hacer eficiente las cosas. Y la vitamina E, ¿qué hace? ¿A qué se dedica respecto a los reglamentos? A destruirlo, ¿no? Es decir, me importa un coño cómo se trabaja, yo quiero hacerlo así, digamos. Así que, por eso se llama adolescencia. Estamos haciendo dos cosas conflictivas. Y la empresa se va a comportar igual que un adolescente. Que un día le dice al papá, papá te quiero, sos lo más grande del mundo, y otro día dice, papá, la culpa de mi fracaso en la vida sos vos, ¿no? Digamos, y cosas por el estilo, ¿no? Digamos, es decir, va a tener un comportamiento inconsistente y es normal que una empresa que está en la adolescencia un día te dice que va a hacer una cosa y al otro día te dice que va a hacer otra. Dice, vos, pero yo había acordado con vos tal cosa. Sí, lo que pasa que fíjate que el otro me dijo, eso es una etapa normal y es una etapa extremadamente conflictiva, ¿de acuerdo? Si no se resuelve bien, digamos, es uno de los momentos más difíciles y más conflictivos de la organización. Si no se resuelve bien, no vamos a poder pasar a la siguiente, que es a la plenitud. En esta etapa, el caso más claro de una organización que no consiguió hacerlo bien fue Apple, cuando en el año 80 y pico Steve Jobs contrata a John Sculley, no sé si sabían la historia, cuando contrata a alguien de Pepsi y después John Sculley termina echando a Steve Jobs. Es un caso del libro, de Adices. Es decir, podría haberlo escrito perfectamente antes. ¿Qué fue a la luz? Déjenme contar esa historia de la luz de esto, cómo se interpreta. Steve Jobs en determinado momento, la empresa está creciendo, etcétera, etcétera, está en la adolescencia, ¿de acuerdo? Se tiene que enfrentar a un gran competidor, que había surgido IBM, etcétera, etcétera, y el tipo, a Steve Jobs se le ocurre ir a contratar a John Sculley. John Sculley era un tipo que vendía Pepsi, y está la frase famosa, ¿no? Que le dice, ustedes la saben esa, dice, vos querés lo invita a cenar y el tipo le dice, vos querés seguir toda tu vida vendiendo agua con azúcar o querés cambiar el mundo, ¿no? Es decir, viene una frase típica de un emprendedor, ¿no? Es decir, le estaba vendiendo un sueño monstruoso, ¿no? Porque yo te la podría decir de otra manera, sí, flaco, uno vende agua con azúcar y otro vende arena procesada, ¿no? Porque un computador es arena procesada, es decir, que tampoco se la había disfrazado bien, digamos, pero bueno, el tipo lo convence, pero ¿qué hacía John Sculley en Pepsi? Digamos, es decir, la Pepsi no cambió, la fórmula de la Pepsi no cambió, ¿no? Digamos, la Coca-Cola tampoco, es decir, lo que hacía era A, lo que tenía era un enorme A, ¿de acuerdo? John Sculley va a Apple y lo que encuentra, ¿qué encuentra? Un gran despelote. Digamos, si uno comparaba Apple de esa época con Pepsi de esa época, la Pepsi era una empresa mucho más madura, mucho más organizada, ¿de acuerdo? Y esta era una empresa mucho más despelotada. Y el origen del despelote era Steve Jobs. Entonces, el tipo cuando va y se encuentra con esa situación, agarra y dice, bueno, se da cuenta que el origen del problema es Steve Jobs. Manipula un montón de cosas, va a una reunión de directorio, van a votar la reunión de directorio, van a tratar el orden del día y dice, no, discúlpame, el orden del día es despedir a Steve Jobs. Había arreglado con todos los directores, pim, pum, votan, pum, lo echan. Ahora, eso es un enfrentamiento entre un A y un E. Digamos, dentro de la organización, en la etapa de la adolescencia, los que tienen la orientación al A se van a enfrentar con los que tienen la orientación al E, con el emprendedor. ¿Y quién gana en ese enfrentamiento? ¿Quién es el que normalmente gana? ¿El emprendedor o el burócrata? El burócrata. Normalmente. Por muchas razones. Primero, porque el emprendedor tiene una tendencia a no ser constante. Entonces, en esta guerra, el tipo sigue, el burócrata, ¿no? Y el otro. Lo segundo es, normalmente el burócrata va a pensar que la única oportunidad que tiene es en esta empresa. El emprendedor, ¿qué piensa? Si me voy en esta, igual invento 5 más, digamos. ¿Y qué fue lo que hizo, digamos, no? Y que le fue mal, ¿no? Después volvió la historia y le fue bien. Pero en ese enfrentamiento, digamos, lo que vamos a tener entonces es, si no se resuelve bien, es un enorme enfrentamiento entre la parte burocrática, la A y la E, y normalmente el que pierde la batalla es el E. En la causa de muerte, entonces, vamos a tener un divorcio, digamos, la empresa muere porque se divorcia. Y en ese caso es, si queda el A,
le va a pasar lo que le pasó a Apple, que es un envejecimiento prematuro. Es decir, lo que le van a dar, dice, acá la causa era que era un despelote, lo que tenemos que hacer es que no sea un despelote, entonces, para que no sea un despelote, ¿qué haces? No haces ninguna innovación. Con el paso del tiempo tenés productos obsoletos. ¿De acuerdo? Y por el otro lado tenés el emprendedor frustrado que de alguna manera, digamos, después él lo reflejó toda la vida, la frustración que le causó que lo hubieran echado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, supónganse en que de alguna manera pasamos esa etapa, no vamos a un divorcio, digamos, y tenemos un equilibrio razonable entre inventar nuevas cosas y mantener las reglas que tenemos, digamos. Una vez que llegamos a eso, vamos a tener la empresa en la plenitud, digamos. La empresa en la plenitud, acá, cuando ya abandonamos la adolescencia, ya se nos acabaron esos conflictos, volvemos a tener P. Vuelve a producir razonablemente lo que estaba haciendo, vuelve a tener las cosas. Si la empresa le va bien, digamos, a partir de ahora, digamos, si tiene la plenitud, entonces llega un momento que va a tener, es decir, este es su mejor momento, ¿no? Ahora, si ustedes ven en la gráfica, está en subida la gráfica, digamos, todavía no está en su mejor momento, su punto máximo, ¿de acuerdo? De alguna manera, y por decírselo, la empresa todavía tiene hambre, todavía tiene ganas de gloria, todavía tiene ganas de hacer las cosas. El problema es que con el paso del tiempo va a llegar un momento que vamos a sentir, bueno, en realidad estamos vendiendo bien, lo hacemos de forma eficiente, somos un buen equipo, acá empieza a surgir la vitamina I, ¿no? Donde lo que importa es el equipo, nos vamos, hacemos un party donde estamos todos juntos, un family party, etcétera, digamos, nos empezamos, entonces de alguna manera podemos empezar en una etapa de complacencia, decir, bueno, no va bastante bien, ¿para qué vamos a innovar demasiado? Con el paso del tiempo, entonces, lo que vamos a tener es que se pierde, si ven ahí, se pierde la vitamina E, la vitamina de emprender. En este caso se va perdiendo porque por falta de hambre. Digamos, estamos tan cómodos que empezamos a sentirnos... Ahora, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el mejor? ¿El de la madurez o el de la plenitud? ¿Dónde nos da mejor el balance? Donde vemos los números, ¿dónde ganamos más plata? ¿En la plenitud o en la madurez? El mejor momento es en la madurez, ¿de acuerdo? Sin embargo, la empresa está empezando a morir. Es decir, por eso, y es otra de las razones donde hay que tener mucha atención con el tema de los MBAs y demás, es analizar los números, muchas veces no me está diciendo la realidad de la empresa, ni mucho menos. Es decir, me va a decir con un retardo, digamos. Es decir, yo tengo que saber lo que está pasando en la empresa mucho antes que se reflejen los números. El día que la realidad de la empresa se refleja en los números ya es la cosa demasiado tarde. ¿Por qué razón en la madurez el balance está mejor que en la plenitud? Porque gasté menos en investigación y desarrollo. Es decir, porque me la jugué menos. Si me la juego menos, entonces obviamente voy a tener más dinero. ¿De acuerdo? Emprender quiere decir gastar dinero sin saber qué es lo que va a pasar. Lo mismo que hicimos cuando creamos la empresa, es decir, la jugamos toda y creamos la empresa y después vemos qué pasa. ¿De acuerdo? Pero bueno, supónganse entonces el mejor momento es la madurez y demás. Ahí es donde la empresa, al tener el I, digamos, al tener el I antes, acá es donde comienzan los rituales de la empresa. Donde empiezan, todos en esta empresa se visten de esta manera, digamos, o cosas por el estilo. Es decir, la empresa, en la medida que va madurando, deja de mirar al exterior, deja de mirar al cliente y empieza a mirarse un poco más hacia adentro. ¿Qué auto tiene el otro gerente? ¿Cómo se viste? ¿Cuán amigo es del presidente? La alfombra empieza a crecer, digamos, el tamaño de la alfombra empieza a crecer, ¿no? Y ahí entramos en lo que llamamos la aristocracia, ¿tá? La aristocracia es, miren lo que pasó, como en la madurez perdí la capacidad de emprender, si yo pierdo la capacidad de emprender, con el paso del tiempo voy a perder el P, voy a perder la capacidad de tener un buen producto. Porque acuérdense en que el E, digamos, lo de emprender es el producto en el largo plazo. Así que si perdí hace un tiempo el emprender, con el paso del tiempo voy a tener un buen producto, pero obsoleto.
¿De acuerdo? Ahora, el balance en la etapa de la aristocracia ya no me da tan bien como en la madurez. Empiezan a aparecer algunas cosas que están mal. ¿Cómo arreglo cuando el balance empieza a caer un poquito? ¿Cuál es la reacción típica? El balance empieza a caer un poquito, pero tengo prestigio, es una empresa conocida, tengo mucho cash y demás. ¿Qué hago? ¿Eh? No, 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 no. Esto es la. No, no, no. Vos estás en una enorme empresa. ¿Me entendés? Vos estás en una empresa que tiene que tiene una filial. Vos entrás y tiene un edificio, ¿no? Tu escritorio tiene una alfombra así de gruesa. Nunca vas a vender, porque vos sos la aristocracia, vos sos fulanito de tal, de no sé qué cuánto, ¿de acuerdo? Y tenés un título en la puerta que dice, no, 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 te vas a aferrar a la empresa todo lo que sea. Entonces, ¿qué hacen? El producto está obsoleto, pero tenés mucho prestigio. ¿Qué haces? Subís los precios del producto. ¿Por qué? Porque el producto, porque tenés tanto prestigio y los precios son flexibles. ¿De acuerdo? Tenés tanto prestigio que podés subir el precio porque la gente cree en vos. Entonces, durante un tiempo, vos lo que vas a tener son productos caros y obsoletos, pero que se venden. Durante un tiempo, tenés tanto prestigio anterior que durante un tiempo lo podés tener. Una forma clara de reconocer una empresa que está en la aristocracia es justamente ella, que tiene productos obsoletos pero que los está vendiendo. Digamos, tiene prestigio y los está vendiendo. Ahora, en la aristocracia, todos saben que la cosa está mal, pero nadie se anima a comentarla en el conjunto. Es decir, cuando hablamos por separado, dice, vos, el producto está viejo, ¿tá? Pero cuando vamos a la reunión de directorio, lo que contamos es lo bien que nos va. ¿De acuerdo? Es decir, nadie todavía no empezó a, digamos, a declarar. Es la etapa donde, por ejemplo, como se perdió el P, hacemos, y tenemos mucho I, hacemos una reunión, el seminario de la empresa, ¿no? Entonces nos vamos a un hotel, todos los personas importantes de la empresa se van a un hotel a pensar la estrategia de la empresa durante un fin de semana. ¿Y qué hacen en ese fin de semana? Comen, van a la piscina, juegan al tenis, juegan al golf, no sé qué, y hacen una reunión formal, digamos, una reunión formal de donde no decir nada y nadie habla de los problemas reales, de lo que realmente está pasando, que es un problema grave. ¿Cuál es el problema grave que tiene una empresa en la aristocracia? No tiene capacidad de emprender, no tiene capacidad de emprender. Pero ¿qué es lo que tiene mucho? ¿Qué es lo que tiene mucho? Dinero. ¿Está? Entonces, una de las cosas típicas que le pasa es, tiene mucho dinero y no tiene capacidad de emprender. ¿Qué les encanta hacer? ¿Invertir en quién? ¿En qué empresa? ¿En qué tipo de empresa? No. Un poquito más grande. En las del toca-toca. Entonces, les encanta, ¿me entendés?, comprar empresas del toca-toca. Entonces, imagínense, unos del toca-toca que son, no saben, no conocen el peligro, no saben cosas y le dan un montón de dinero entre una burocracia. ¿Qué es lo que pasa? Desastre total, digamos, es decir, pasa todo tipo de cosas. Muchas veces incluso pasa al revés, digamos, que es la toca-toca compra la aristocracia. El ejemplo más claro es cuando AOL en su momento típico compró Time Warner. Es decir, a veces es al revés, digamos, la otra era tan inconsciente, que compró la filial, digamos, compró el nombre, compró el coche, todo normalmente termina en un desastre. Si están en una startup y en un toca-toca, es muy probable que empresas aristocráticas se le acerquen para querer comprar Beware, o eso es bastante complicado el tema, pero es una cosa normal. Ahora, con el paso del tiempo, el producto era obsoleto y la gente se empieza a dar cuenta que es obsoleto. Tenía reservas, pero en algún momento las termino gastando. Digamos. En algún momento la cosa va mal, digamos, y deja de funcionar. Entonces ahí pasamos de una empresa que es, digamos, otra vez en un momento de crisis, de golpe, pasamos de aristocracia donde todos nos llevamos bien, todos nos llevamos, tenemos relaciones formales, todos tenemos cargos bien claros, todos, y nos llevamos todos bien, está todo normal, a una casa de brujas. Acá algo pasó. Y en vez de preocuparnos qué es lo que pasó, ¿de qué nos preocupamos? ¿Quién es el culpable?
¿Quién es el culpable? Entonces, lo que comenzamos es en una casa de brujas. Acá, ¿quién es el culpable? ¿Y a quién echamos? ¿Está? Generamos, no, decimos, ¿qué dicen? Tenemos producto obsoleto, entonces dice, estamos en el mercado equivocado, tenemos un producto obsoleto, eso se dan cuenta, entonces ¿a quién echan? Al poco que les quedaba. Entonces, al poco que les quedaba, a los pocos tipos que les quedaba ¿qué hacen? Los echan. ¿Y quiénes quedan? Los burócratas. Entonces ahí tenemos la burocracia temprana. Al revés de la aristocracia, donde todos nos llevamos bien, en las burocracias y las burocracias tempranas es un mundo violento, digamos. Y eso es una de las cosas que menos no tenemos claro. Nosotros pensamos, por ejemplo, que una burocracia, la gente que trabaja en una burocracia la pasa bomba, digamos. Y no es así, digamos. Yo, para que tenga una idea, cuando yo trabajaba como empleado público, una de las cosas que me decían de entrada, me decían, mirá, no dejes nada en tu cajón, ¿tá? No dejes nada en tu cajón, tenés que llevarte todo o trancarlo con llave o cerrarlo. Dice, porque te lo roban. Y le digo, ¿y quién me lo roba? ¿Viste? Si acá no entra nadie. No, te lo roban tus compañeros. ¿De acuerdo? Es decir, por increíble que le parezca, es así, digamos. En una burocracia pasan ese tipo de cosas. Se vive constantemente en una casa de brujas. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Y se hace lo contrario de lo que se debe hacer. En vez de inyectarle en vez de inyectar, lo que se trata es de tratar de ponerle más reglas, más burocracia. Acá donde aparece también el sueño de que venga un salvador. Acá lo que falta es un tipo con energía. Empiezan a llamar al dictador. Digamos, acá lo que falta es que venga un dictador y que ponga la casa en orden y que no sé qué cuánto. ¿Tá? Cuando lo que necesitan es un gran innovador, necesitan. Pero bueno, si eso no funciona, digamos, la empresa entra en lo que llama ya directamente en una burocracia, donde ya no tiene más nada, no tiene ni P ni I, lo único que tiene es A, lo único que queda es el A. En situaciones normales, una empresa que entra en la burocracia muere prácticamente automáticamente. Cuando no muere, y porque está en la burocracia, es porque es lo mismo porque una persona que no muere cuando tiene muerte cerebral, digamos, no muere porque tiene sistemas auxiliares que le permiten sobrevivir. Tiene un respirador artificial, tiene esto que le controla, etcétera, etcétera. Las burocracias viven porque tienen un apoyo externo, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes quieren trabajar con una burocracia, estamos obligados a trabajar con burocracia, lo que normalmente pasa es que se crean sistemas auxiliares para que la empresa funcione. Hay sistemas externos que hacen que la empresa funcione. El caso más claro en las burocracias son los gestores. Existen gestores. ¿Qué es un gestor? Digamos, un gestor es un tipo que conoce a la organización y sabe con quién tiene que hablar. Digamos, es un organismo externo que hace que esa falta de unión que hay dentro de la burocracia la pone a alguien que viene afuera. ¿De acuerdo? Bueno, si una burocracia no tiene un soporte externo, digamos, no tiene algo, termina muriendo, digamos. Y bueno, así como le decía que en el inicio se creaba, porque se creaba un compromiso, la empresa muere cuando ya nadie tiene ningún compromiso con la empresa. La empresa murió porque nadie quiere trabajar a esa empresa. No hay más nada que hacer y demás. Lo interesante de este proceso es que normalmente con la muerte de una organización lo que está creando es haciendo un lugar para que florezcan muchísimas organizaciones nuevas. Estimados amigos, esto es lo que tenía para contarles sobre guía para entender las organizaciones. Muchas gracias.